¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más elementos informativos para analizar la realidad. Y en estos días en que se anuncia, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Pablo Gómez Álvarez anunciaron cuál va a ser razonablemente el proceso para la consulta y la consolidación de la propuesta de la reforma electoral, también es muy importante que empiecen a considerar algo que me parece fundamental: la injerencia indebida de los organismos electorales de carácter administrativo. Y cuando hablo de carácter administrativo me refiero al Instituto Nacional Electoral y a los institutos electorales de los estados, y también hasta dónde deben ser los alcances de los tribunales electorales, tanto los que están en el ámbito federal, el que está en el ámbito federal, los tribunales, las salas regionales y la sala superior, y los tribunales electorales de los estados. Habría que analizar con mucha seriedad hasta dónde las atribuciones de esos tribunales les debieran permitir interferir con derechos ciudadanos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información. ¿Por qué? Porque se requiere un replanteamiento en ese terreno para establecer límites, para definir con toda claridad qué autoridad y de qué naturaleza puede intervenir para obstruir derechos ciudadanos fundamentales que están en los artículos 6 y 7 de la Constitución General de la República. Es una discusión que obligadamente se tiene que dar, y es una discusión en donde incluso la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que establecer criterios muy claros al respecto de hasta dónde una autoridad administrativa o un tribunal electoral tendría facultades para violar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Bueno, digo todo esto por una razón muy concreta, porque la violencia de género se ha convertido en el recurso más socorrido para que tanto autoridades electorales como tribunales de justicia electoral y ordinaria censuren a periodistas, comunicadores o ciudadanos que incomodan o exhiben las miserias y la corrupción de políticos, de candidatos y de funcionarios públicos. Todo esto en una franca violación a dos derechos constitucionales superiores: la libertad de expresión y el derecho a la información. De forma tramposa, caprichosa y malintencionada, se retuerce la interpretación de la ley para darle gusto a poderosos circunstanciales, amigos, parientes o cómplices dentro del servicio público. Y usted los ve frente a sus ojos en redes sociales y en toda clase de medios de comunicación. Transitan desnudos, luciendo las impudicias de su voracidad, de su ambición, de su desenfreno por las riquezas y por los bienes, en muchos casos mal habidos. Pero esos sujetos, cuando son exhibidos, cuando son censurados, esos sujetos utilizan, como está ocurriendo en los últimos tiempos, este supuesto de la violencia de género para tratar de inhibir, y en algunos casos lo logran de manera muy dolosa, de inhibir la libertad de expresión. Y sobre todo la libertad de expresión de quienes los critican por sus excesos, incluyendo los ciudadanos comunes. Usted sabe que el periodista Álvaro Delgado Gómez promovió ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador en contra de una resolución del Consejo General del INE que censuró su trabajo profesional. El 27 de mayo del 2025, Álvaro argumentó en su columna en nuestro diario digital, sin embargo, que informar con la verdad no es violencia ni es delito, pero censurar y amenazar sí lo es, más aún si estas conductas son de una prominente servidora pública, la magistrada administrativa federal Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien entonces era candidata a ministra de la Suprema Corte, afortunadamente no ganó, el máximo tribunal de México, quien con su poder
logró el respaldo del Instituto Nacional Electoral a sus pretensiones. El asunto es muy serio, advierte Álvaro Delgado, porque trasciende lo personal e involucra las libertades que consagra la Constitución. La magistrada federal Magda Zulema Mosri Gutiérrez ordenó al INE censurar un programa del canal de Sin embargo al aire en YouTube del 29 de enero de este año para que no se sepan datos verdaderos, con el argumento de que el autor de la información, en este caso Álvaro Delgado, quien escribe este párrafo, incurrió en violencia política en razón de género. Explica el periodista que el INE acató la orden de la magistrada federal y, sin notificar a la parte afectada, dispuso que la empresa extranjera Google eliminara lo que dijo Álvaro Delgado, que Mosri Gutiérrez en ese momento hacía campaña de medios para buscar ser candidata a ministra de la Suprema Corte, que es esposa del general Rafael Macedo de la Concha y que la sociedad tiene derecho a saber cuál es su biografía y cuáles son sus relaciones e intereses. Esto es lo que dije, argumenta Álvaro, lo habitual en toda sociedad democrática. Y esto es lo que la magistrada federal y candidata a ministra de la Suprema Corte afirma que es violencia política en razón de género para censurar una tentativa que consumaron las consejeras electorales Claudia Zavala y Rita Bel López, así como el consejero Arturo Castillo Loza, los tres integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. Y por si usted no los conoce, se los pongo en pantalla. Ahí tiene usted a los consejeros que integran la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral: Beatriz Claudia Zavala Pérez, que termina el próximo año su periodo, Rita Bel López Vences y Arturo Castillo Loza, que consintieron la censura en contra de Álvaro Delgado, porque, a juicio de ellos, se estaba cometiendo violencia política de género. Pero no es el único caso. Veamos otro caso de censura muy parecido. También digo parecido en razón de que se usaron las relaciones políticas y el poder político para censurar a un comunicador. El 16 de mayo del 2025, esto lo cita Álvaro en su columna, el 16 de mayo del 2025, el columnista Héctor de Mauleón fue notificado en su domicilio de la demanda por calumnia y violencia política en razón de género formulada por Tania Contreras López, ex consejera jurídica del gobierno de Tamaulipas que encabeza el morenista Américo Villarreal. La entonces candidata a magistrada y actualmente virtual presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas se quejó por una columna publicada en el periódico capitalino El Universal. La magistrada Contreras López logró que el Tribunal Electoral de Tamaulipas, un tribunal electoral que los tribunales electorales de los estados regularmente están al servicio del gobernador en turno, bueno, pues ella logró que el Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenara al periódico El Universal suprimir la columna de Héctor de Mauleón en la que denunciaba su presunta relación con el ex administrador de operación aduanera Juan Carlos Madero Larios, a quien el general Luis Crescencio Sandoval, cuando era secretario de la Defensa Nacional, ordenó investigar por la presunta existencia de una red de corrupción, sobornos, extorsiones y tráfico de huachicol. Pero hay otros excesos. Por ejemplo, en otro caso de excesos y abuso, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó al investigador y académico de la Universidad de Guadalajara, el analista político Rogelio Campos Cornejo, por supuesta violencia política en razón de género en contra de la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, Paula Ramírez, a partir de la frase que publicó sobre el herradero de Lorencita, que criticaba el desorden y las irregularidades que se observaron en los comicios de Jalisco en junio del año pasado, cuando presuntamente resultó electo Pablo Lemus en Jalisco. Bueno, pues Campos Cornejo sostiene que la decisión de la Sala Regional Especializada del Tribunal Federal Electoral se basa en inferencias y no en pruebas directas,
y que la expresión es una crítica política sin alusión personal a la denunciante ni contenido sexista. Y vemos en la diapositiva número 10 el rostro de los 3 magistrados que integran la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, que afortunadamente en agosto terminan su periodo, porque esta Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral desaparece para siempre y ya no estará en funciones de septiembre para adelante. Pero ellos son los 3 que consideraron que se había ejercido violencia de género por las críticas que se le hicieron a la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco en razón del desorden que todos observamos en los comicios de junio pasado, cuando fue electo gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano. Argumenta Campos Cornejo que ni en sus publicaciones ni en una nota que retuiteó se identifica o se nombra a la denunciante, que la autoridad electoral construyó el sentido de la frase a partir de suposiciones, presumiendo destinatario e intención, que la Sala Regional Especializada no cumplió con los lineamientos que la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal había fijado previamente en el mismo caso, cómo valorar la presunción de licitud de la labor comunicativa, el contexto y la intención. Por lo tanto, está en manos ahora del magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, resolver la petición de Campos Cornejo de que se revoque la sanción por falta de pruebas directas, por interpretación descontextualizada del término erradero, por desatender la jurisprudencia aplicable, por omitir el cumplimiento de la sentencia previa dictada por la propia Sala Superior y por sancionar, a pesar de que la denunciante solicitó la protección de su identidad como dato protegido. Es decir, acá en Jalisco también hay un dato protegido. Al resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador en el caso que involucra al investigador de la Universidad de Guadalajara y analista político Rogelio Campos Cornejo, y por el cual se ordenó a la Sala Regional Especializada volver a analizar el caso, hubo un voto particular que formuló precisamente el magistrado Rodríguez Mondragón, que ahora deberá resolver en forma definitiva la nueva queja que presentó el investigador Rogelio Campos. Escuche usted con atención, porque lo que dice el magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón es muy interesante con respecto a esta sentencia de la Sala Regional Especializada, que consideró que se había cometido violencia política de género contra la presidenta del Tribunal Electoral de Jalisco porque se le criticó su mal desempeño. Bueno, advierte el magistrado electoral lo siguiente: en mi concepto, se debió revocar la sentencia impugnada lisa y llanamente, porque considero que no existen elementos que configuren la infracción denunciada y, como lo he señalado en otras ocasiones, estimo que las expresiones objeto de la queja están protegidas por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de quienes las difundieron. Agrega Reyes Rodríguez: se insiste que en la valoración contextual de la emisión de mensajes en política, los límites de la crítica son más amplios cuando tratan de asuntos de interés general y de cuestiones gubernamentales, ya que se sujetan al examen riguroso de la opinión pública. En ese contexto, es relevante recalcar que el extenso escrutinio sobre las expresiones que apuntan a esos temas no tienen necesariamente como elemento para su análisis el género de quien se expresa o de la persona criticada como funcionaria pública o candidata. Lo que dice el magistrado Reyes Rodríguez es lo siguiente, y es muy simple: no importa el sexo del funcionario, el funcionario está expuesto a la crítica y debe de aceptar que puede ser criticado porque es un servidor público.
Y explica el magistrado Rodríguez Mondragón lo siguiente: por todo lo anterior, en mi concepto, es evidente que no se actualizan los elementos que configuran la infracción, en tanto que, como señalé anteriormente, las expresiones denunciadas constituyen una crítica dura a la trayectoria de la quejosa, en este caso, la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, constituyen una crítica dura a la trayectoria de la quejosa en el marco del derecho de la libertad de expresión, y que con independencia de si resultan desagradables o insultantes, carecen de algún estereotipo de género que tenga como consecuencia que se demerite injustificadamente la imagen pública, que se limiten o vulneren sus derechos político-electorales por el hecho de ser mujer y por lo tanto no configuran violencia simbólica por razón de género en su perjuicio. Esto dijo el magistrado Rodríguez Mondragón, que ahora será el que resuelva la recurrente queja de Rogelio Campos Cornejo, acusado de violencia política de género por la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco. Y aquí tiene usted en la diapositiva 17 a la magistrada electoral Janine Otálora Malasis. La pongo ahí porque ella es la que ya está estudiando y va a resolver el caso de Álvaro Delgado. Ella va a decidir si la resolución del INE es correcta al sancionar y censurar a Álvaro Delgado, en tanto que Reyes Rodríguez Mondragón, a la derecha, va a resolver el caso de Rogelio Campos Cornejo. Veamos ahora una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre libertad de expresión y derecho a la información, en particular sobre el concepto de interés público de las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre funcionarios y candidatos. ¿Qué dice la Corte al respecto? Dice lo siguiente: la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que las expresiones e informaciones atinentes a los funcionarios públicos, a particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos y a candidatos a ocupar cargos públicos gozan de un mayor grado de protección. Tales personas, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, están sujetas a un tipo diferente de protección de su reputación o de su honra frente a las demás personas, y correlativamente deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica. Agrega la tesis jurisprudencial referida. Ahora bien, a fin de determinar si cierta expresión sobre algún funcionario o candidato a ocupar un cargo, escuche usted bien, a fin de determinar si cierta expresión sobre algún funcionario o candidato a ocupar un cargo público tiene relevancia pública, no se requiere que un determinado porcentaje de la población concentre su atención en la controversia o que los líderes de opinión se refieran a ella, pues el mero hecho de que la expresión esté relacionada con el control ciudadano sobre su desempeño hace la información relevante. Es decir, a través de los medios, a través de la crítica, a través del análisis, se ejerce un control ciudadano sobre los servidores públicos que tienen que rendir cuentas. Así lo resolvió por unanimidad de 5 votos el 7 de febrero del 2014, al resolver un amparo directo en revisión, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, presidida entonces por el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y con el respaldo de los ministros José Ramón Cosío, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Vamos a otra tesis que habla sobre la vida privada. Otra tesis de la primera sala de la Suprema Corte, aplicable a los casos referidos, establece que la información difundida debe estar vinculada con la circunstancia que le da a una persona proyección pública para poder ser considerada como tal. Y dice lo siguiente: la proyección pública se adquiere debido a que la persona de que se trate, su actividad o el suceso con el cual se le vincula tenga trascendencia para la comunidad en general.
Esto es, que pueda justificarse razonablemente el interés que tiene la comunidad en el conocimiento y difusión de la información. En esa medida, las personas con proyección pública deben admitir una disminución en la protección de su vida privada, siempre y cuando la información difundida tenga alguna vinculación con la circunstancia que les da proyección pública o ellos la hayan hecho voluntariamente difundida. ¿De qué se trata esto? Muy simple, que si la relación de pareja que un candidato o un servidor público tiene con otra persona pública relevante se difunde, ese es un asunto de interés público, como dice Álvaro Delgado. O sea, que él haya difundido información sobre una candidata a la Suprema Corte que es esposa de un ex fiscal, bueno, ex procurador de la República, pues es parte de lo que la gente tiene derecho a saber. Este criterio de la primera sala de la Suprema Corte fue expresado al resolver un amparo directo el 21 de agosto del 2013 por votación unánime también de 5 votos de los ministros Arturo Saldívar, José Ramón Cosío, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Como usted puede ver, los criterios de estas dos tesis de la primera sala coinciden en la importancia que tiene para la sociedad que se exhiban los perfiles de aquellos que pretenden desempeñar un cargo, que desempeñan un cargo público o que son candidatos a un cargo de elección popular. Es un derecho que la sociedad tiene de saber y es un derecho tutelado en la libertad de expresión de los periodistas para ofrecerle a la sociedad esa información que es útil. Vamos a otro asunto relacionado con los cargos públicos. También hay una tesis de la Suprema Corte que advierte que quienes aspiran a un cargo público deben considerarse como personas públicas y, en consecuencia, soportar un mayor nivel de intromisión en su vida privada. Dice esta tesis de la Corte: en lo relativo a la protección y los límites de la libertad de expresión, esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado el estándar de que la Relatoría Especial, el estándar que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denominado como sistema dual de protección, en virtud del cual los límites de crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección alguna. Explica la tesis referida lo siguiente: en tal sentido, esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la doctrina que ha ido construyendo en la materia a efecto de determinar cuándo puede considerarse que una persona es figura pública no se refiere únicamente a los servidores públicos, pues las personas que aspiran a ocupar un cargo público válidamente pueden ser consideradas como tales, como personas públicas. Dicha conclusión no solo es coincidente con la doctrina de este alto tribunal, sino también con el marco jurídico que sobre la materia ha emitido la propia Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual señala que los discursos especialmente protegidos se refieren, entre otros, a los funcionarios públicos, así como a los candidatos a ocupar cargos públicos. Esta tesis fue respaldada por el voto unánime de los 5 magistrados de la primera sala en un amparo directo en revisión resuelto el 12 de junio del 2013. 5 votos a favor, ninguna objeción. El ponente fue el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Le expongo todas estas tesis, todos estos criterios de la Corte por una razón muy simple, porque definen que si eres un servidor público o eres candidato a un cargo de elección pública, estás expuesto al escrutinio de la sociedad
y a la crítica de la sociedad, porque la sociedad tiene derecho a saber quiénes van a ocupar cargos públicos o quiénes aspiran a ganar un cargo público de elección. Bueno, si bien es cierto que el artículo 61 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos del órgano de administración judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es evidente que cuando sus resoluciones transgreden la vigencia de derechos constitucionales superiores, como la libertad de expresión y el derecho a la información, los asuntos deberían ser resueltos por la Suprema Corte de Justicia, y para que eso sea posible, será necesaria una reforma constitucional que lo aclare y lo puntualice. A eso me refiero cuando en un principio le decía a usted que como parte de los asuntos que tendrían que analizarse en la reforma electoral es cuáles son los alcances de los órganos administrativos en materia electoral, como el INE y como los institutos electorales de los estados, y cuáles son los alcances de los tribunales electorales, tanto el federal como los tribunales estatales, mientras no desaparezcan, en cuanto a la violación de dos derechos ciudadanos fundamentales: la libertad de expresión y el derecho a la información. De ninguna manera es razonable que una simple autoridad administrativa como el Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Quejas y Sanciones y mucho menos la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, no es admisible que estas autoridades administrativas violen los derechos a la libertad de expresión y al derecho a la información que están protegidos por los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Magna, y que son fundamentales para que los ciudadanos conozcan los perfiles, los antecedentes y la actuación de quienes laboran en el servicio público o aspiran a algún cargo de elección o por designación. ¿Quiénes son los que se resisten al escrutinio público, al escrutinio de los medios y al escrutinio de la sociedad? Aquellos que quieren hacer trampas, aquellos que quieren robar, aquellos que son corruptos, aquellos que rehuyen la austera medianía a la que se refería don Benito Juárez cuando hablaba de los servidores públicos, esa austera medianía de las personas honradas que se supone que están dispuestas a servirle al pueblo. Bueno, pues ese es un tema que habría que poner en la agenda de la reforma para establecer límites y claridad hasta dónde el INE y el Tribunal Electoral pueden llegar para censurar a periodistas. Y con esto terminamos hoy Puntos y Comas. Por aquí nos encontramos mañana. Mientras tanto, buenas noches y descansen ustedes.